Hola, muy buen día, mis amados hermanos y amigos del grupo de oración y estudio bíblico Aposento Alto Madelena. Eh, Gracias doy a Dios, es un gozo para mí tener la oportunidad de llevar la exposición de la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Juan, capítulo 6, y hoy lo vamos a hacer del versículo 16 al versículo 21, mis amados. Oremos, por favor. Querido Dios y Padre Santo, en esta mañana, Señor, doy gracias a ti por esta bella oportunidad de concederme, aún siendo un vaso imperfecto, usarme para llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Recurro a ti para que tú me des palabras de denuedo, palabras de sabiduría, que tu Santo Espíritu sea guiando mis labios al hablar, Señor. Gracias te doy, Señor, por este momento y que esta palabra llegue a los corazones necesitados, Señor, y traspase el alma, el corazón, los sentimientos, las emociones, todo nuestro ser, porque necesitamos cada día más de ti, Señor. Entrego este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, en el viernes pasado mirábamos con José Luis la finalidad de la Pascua. ¿Cuál era la finalidad de la Pascua? La finalidad de la Pascua no es otra cosa que buscar que la salvación de las almas, hermanos. Mis amados hermanos, el motivo principal por el cual Jesús vino a esta tierra y que en estos casos usaba fechas especiales o festividades especiales como la Pascua de los judíos. Eran muchas las celebraciones judías que había, pero el Señor utiliza en esta ocasión la Pascua. ¿Para qué? Para manifestar su poder. ¿Cuál es el motivo y la razón principal? Buscar y salvar, la salvación de las almas. Mirábamos con Jesús, mirábamos con mi hermano José Luis, cómo Jesús es la provisión para cada necesidad, tanto espiritual como también física. Y mirábamos un punto principal que me llamó bastante la atención, es lo que Dios demanda o lo que Dios demandaba en ese momento de sus discípulos, la confianza en Él. Es lo que Dios sigue demandando hoy de nosotros, la confianza en Él, en su provisión, en su amor, en su justicia. Bueno, y veíamos con José rápidamente tres tipos de fe. Vemos la fe de Felipe, veíamos la fe de Andrés y veíamos la fe del mismo Señor Jesús. En la fe de Felipe el Señor prueba, el Señor está probando a los discípulos y él le hace una pregunta a Felipe. Felipe, ¿alimentemos la multitud? Claro, después de una jornada de aproximadamente 13 kilómetros de camino, hay agotamiento físico, hay hambre, hay posiblemente sed, y el Señor siente compasión por las multitudes y le dice a Felipe, alimentemos la multitud. Felipe respondiendo le dice al Señor, los estados financieros están muy mal, la caja menor o los recursos económicos que tenemos realmente son muy limitados para alimentar o para comprar alimento para tanta multitud. Vemos a un cristiano que, aunque sincero, pero con una fe que falla, una fe que cojea. Amén. Veíamos la fe de Andrés, una fe también limitada. Él pone unos recursos, busca a un muchacho que tiene unos panes, unos pocos pececillos, y los pone coloca estos recursos al servicio del Señor. ¿Pero qué? Pero su fe también es una fe limitada, una fe con
con fallas, una fe con desconfianza. Mire que a pesar de que había esto, él le dice al Señor, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Sí ve? Hay una limitación, hay una falta de confianza, su fe todavía no estaba tan clara en el poder y en lo que Dios puede hacer. Y vemos también, por último, veíamos la fe del mismo Señor Jesús. Pero algo poderoso que hace Jesucristo que me impacta, la verdad me impacta poderosamente, es cómo el Señor toma lo poco que hay, toma los panes, los pececillos, y Él agradece a Dios. Contrario a lo que pasó con sus discípulos, ¿qué vemos en Jesús? Vemos una confianza, una dependencia en el poder divino. Por eso Él, tomando los panes, los tomó y los alzó y dio gracias. Da gracias tú, mi hermano. Doy gracias yo, mi hermano. Damos gracias, somos agradecidos por lo que Dios hace, por lo que Dios es. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en el problema que en el Señor que puede solucionar los problemas. Él toma los panes, agradece a Dios y los da a la multitud. Pero para esta tarea fue necesario ¿qué? Fue necesario el trabajo de los discípulos. Por esto, mis amados hermanos y amigos, es necesario usted y yo, somos necesarios en las manos de Dios, dejarnos usar por Él. ¿Para qué? Para llevar las buenas noticias, para llevar el mensaje salvador, el mensaje de salvación a las almas perdidas. El Señor Jesús es el que sacia no solamente la hambre o hace milagros, es también el que sacia aquella hambre espiritual que solo Él puede colmar. ¿Ven? Mis amados hermanos, el día de hoy he titulado, y vamos a seguir hablando de el tema de la fe. Como título, le da un título a este pasaje, dice Jesús el Salvador del barco. Y en ese título vamos a ver un punto, el progreso de la fe. Leamos, mis amados hermanos, acompáñenme para leer capítulo 6 del versículo 16 al versículo 21. Cuando se hizo la tarde, sus discípulos bajaron al mar y entrando en una barca iban al otro lado del mar hacia Capernaum. Había ya oscurecido y Jesús aún no había llegado a ellos. Además el mar se iba encrespando a causa de un gran viento que soplaba. Cuando había remado como unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús andando sobre el mar y cerca de la barca y tuvieron temor. Pero él les dice, soy yo, no temáis. Entonces lo recibieron con gusto en la barca y enseguida la barca estuvo en la tierra donde iban o llegó a su destino. Leo en la Biblia textual, cuarta edición. Hay una pregunta, surge una pregunta. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se encontraba Jesús mientras los discípulos tomaron la embarcación con destino a Capernaum? Miremos, para esto es necesario mirar un versículo que se encuentra en el Evangelio San Mateo, capítulo 14, versículo 23. Leamos, mis amados hermanos, capítulo 14, versículo 23 de Marcos. Despedida la multitud, subió él al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Dónde se encontraba Jesús? Se encontraba aparte, se encontraba en un lugar quieto, después de haber pasado todo esto, porque habían tenido una jornada de mucho trabajo, de mucha agitación, pero el Señor, ¿qué hacía con el tiempo libre que quedaba? Que él tenía? Él sacaba el tiempo, él iba al monte, él buscaba un lugar a solas para tener
comunión con Dios el Padre. Vemos cómo es una constante de Jesús la oración. En Jesús la oración es un hábito, es una costumbre, es un deleite además comunicarse con el Señor. También nosotros vemos aquí más adelante en Marcos capítulo 1 versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía Jesús en su tiempo libre? ¿Qué hacía, mis amados hermanos? Valga la redundancia. Él utilizaba este tiempo ¿para qué? Para retroalimentarse con el poder de Dios, para orar. Yo creo que en esas oraciones, mis amados hermanos, no solamente oraba por la multitud y sus discípulos, también estaba orando por ti y por mí, mis amados hermanos. En el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 40, cuando Jesús iba a entrar al monte de Getsemaní a orar a Dios el Padre, en el versículo 40 el Señor amonesta a sus discípulos a mantener en oración. Miren lo importante que es la oración, mis amados hermanos. Hoy he querido hablar de un personaje muy importante en la Biblia del Antiguo Pacto, que es el profeta Elías. Y como referencia vamos a mirar Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Miremos, mis hermanos. Él le dijo: sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Mis amados, vemos a un Elías atemorizado por el mensaje. Él había recibido un mensaje de parte de Jezabel. Como consecuencia, él huye, hermanos. Él se va para salvar su vida, pasando por un desierto. ¿Has pasado, mi hermano, mi amigo, por un desierto? Recurramos a Jesús. Y estando Elías huyendo de las amenazas de Jezabel, estando en aquel desierto, él deseaba y le decía a Dios: quítame la vida. En el versículo 5 del mismo capítulo llega la ayuda de parte de Dios, mis amados hermanos, para brindarle su amor y animarlo. Pero también en el versículo 7 Dios lo amonesta para seguir el camino. Entonces vemos dos pasos. Primer paso, él huye por el desierto, mi hermano. Pasa por un desierto, mi hermano. Vemos en el versículo 7, Dios lo amonesta al profeta Elías para seguir el camino, afirmándole que el camino que le resta es bastante largo. Amados hermanos y amigos, cuando nos encontramos en diferentes pruebas de esta vida, que es lo normal de un cristiano auténtico y verdadero, ¿qué hace el Señor? Aquí vemos a un Elías con temor, preocupado, ansioso, cansado. ¿Y el Señor qué hace? El Señor en el versículo 7 de este capítulo 19, el Señor lo amonesta porque hay que continuar el camino. Cuando tú estás en pruebas, en luchas, en dificultades, mi amado hermano y mi amigo, busca a Dios, busca su respaldo, busca a Dios. Muchas veces eso no es lo normal, o eso no es lo que hacemos normalmente.
tendemos a recurrir o a escondernos en nuestros propios problemas, mis amados hermanos. Después de esto, después de que viene la ayuda de Dios, de que se le aparece el ángel y que el Señor lo anima a comer unos alimentos, él come y él sigue, y después de esto camina por 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Miren, mis amados hermanos, hablábamos al principio cómo Jesús oraba, y mire hacia dónde va direccionado Elías en medio de sus problemas: al monte Horeb. Esto representa el monte de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos y amigos, no es cuando todas las cosas van bien, no es cuando todo marcha bien, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando todo marcha bien en la familia, en la iglesia? Es en los problemas y es en ese desierto donde debemos o deberíamos, o lo que Dios amonesta a nuestras vidas, es a ir a Dios en oración, a buscarlo a Él. Después de esta caminata, ¿cómo las pruebas de la vida nos obligan a ir al monte de Dios, al lugar secreto, a orar? Mis amados hermanos, como un segundo paso de la vida de Elías, vemos una segunda exhortación de parte de Dios. Él, después de que camina 40 días, 40 noches, vemos cómo el Señor por segunda vez, a pesar de ser una persona que amaba a Dios, siente y que sentía celo por lo que el pueblo venía haciendo, por el pecado del pueblo, pero él mismo se encontraba en un túnel de aparentemente no tener salida, mi hermano, mi amigo. Te has visto en medio de una cueva, mi hermano, mi amigo. En el versículo 13 del mismo capítulo, vuelve el Señor por tercera vez a exhortar a Elías. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces tú, mi hermano, mi amigo, cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades en la vida? Recurre a Dios para que salve tu barco. Recurre a Dios, o recurrimos a Dios para que Él direccione y Él salve nuestro barco, mi hermano. En conclusión, vemos cómo Elías, aun siendo un creyente sincero, Dios tiene que hablarle varias veces para que avance. Has tenido Dios que recurrir a varias cosas para hablar a nuestras vidas, para animarnos, para que sigamos el camino, para que no desmayemos en los afanes, pruebas y dificultades de la vida. No solo tenía, mire que vemos a un Elías que no solo tenía temor, también en la buena intención de que el pueblo se arrepienta de sus pecados, porque realmente varias veces él había puesto a manera de queja. El Señor le había dicho cómo el pueblo estaba sumergido en la idolatría, cómo estaban matando a los profetas, y el Señor, en medio de todo esto, el Señor le da una instrucción clara. Le dice qué tiene que hacer acerca del pueblo. Le da instrucciones claras. Él debe de ir, ungir a unos profetas, entre esos el profeta Eliseo. El Señor, en su soberanía, Él no se vara. Él le dice al profeta: tengo 7,000 hombres que no han doblegado su rodilla ante Baal. El Señor, sin tu trabajo, sin mi trabajo, el Señor, si tú y yo no nos dejamos usar por el Señor, la obra sigue, la obra avanza, el Señor sigue haciendo, porque el plan de Él es un plan salvador. Y la tierra se saciará, la tierra llegará a cubrirse totalmente del conocimiento de la palabra de Dios. ¿No es esto a diario? ¿No es esto, mi hermano, mi amigo, lo que nosotros recurrimos y nos resguardamos en la cueva de nuestros temores, y no le permitimos a Dios que trabaje de manera efectiva en nuestras vidas, mis amados hermanos?
Él quiere formar nuestro carácter, Él quiere formar el carácter de Dios en nuestras vidas, porque nuestro carácter es un carácter débil, ya que nuestras limitaciones no nos permiten verlo a Él. Ver claramente quién es Él, cuál es el propósito de Dios, enseñarnos a qué, como mirábamos en la enseñanza pasada, a confiar en Él, a depender de Él, en todas las circunstancias de la vida. Mis amados hermanos, también vemos en el versículo 19, para seguir avanzando, en el versículo 19 vemos cómo Jesús camina sobre las aguas. En este episodio en el cual Jesús camina sobre las aguas, esto constituye una quinta señal que Juan relata en el Evangelio con el propósito, mis amados hermanos y amigos, de demostrar una vez que el Mesías, Dios, su deidad, con este milagro no solamente aprueba quién es Él, su soberanía, su deidad, sino cómo Él tiene el poder para salvarte a ti, para salvarme a mí, mi hermano, mi amigo. En el versículo 20 vemos cómo el Señor anima a sus discípulos a confiar en Él, a confiar en Él. Vemos un milagro, el Señor caminando sobre las aguas. No hay temor, o no hay duda de que Jesús de pronto estuviera hacia las orillas y que Él estuviera por ahí, por las orillas, de pronto cerca al destino donde iban los discípulos y que automáticamente llegaron. No. Ellos dice que habían entrado en la barca a unos 25 o 30 kilómetros, unos 25 o 30 estadios, que esto equivale aproximadamente a unos 4.500 a 5.400 metros, aproximadamente unos 5 kilómetros mar adentro, mi hermano. Este es otro milagro que el Señor hace. Miremos por un momento, mis amados hermanos, Isaías capítulo 43, versículo 1 al 2. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Una promesa más y una evidencia más del poder de Dios. Esto es lo que Dios quiere con tu vida y con mi vida, mis amados hermanos y amigos. Que le entreguemos el control y la dirección del barco. Vemos dos milagros. Un milagro, uno como el Señor milagrosamente camina sobre las aguas. Y no era algo que de pronto Él, como decía anteriormente, estuviera cerca a la orilla. Él estaba aproximadamente a unos 5 kilómetros adentro de las aguas del mar, hacia donde estaban sus discípulos. Entonces, mi hermano, no importa, esto quiere espiritualmente, no importa en la prueba, no importa la circunstancia, no importa a donde usted y yo nos encontremos, allí el Señor puede rescatarlo, ahí puede el Señor actuar en su vida y en la mía, porque no depende de nosotros, depende del poder de Dios. Por eso el Señor se muestra y Él les dice en el versículo 20, anima a sus discípulos ¿a qué? A confiar en Él, a depositar su confianza en Él. En el versículo 16 del mismo capítulo, Isaías 43,
yo Jehová, santo vuestro Creador, vuestro Rey. Así dice Creador, dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hermano, cuando todo va mal, cuando todo marcha mal, cuando todo parece oscuro y nublado, el Señor viene en tu rescate. Pero Él ¿qué necesita de tu vida y de la mía? Confianza. Confianza en Él. Fe en Él. Mire que hablábamos de la fe. La fe es algo que se debe ejercitar. La fe es algo progresivo. No se da de la noche a la mañana. Necesitamos trabajar cada día para que el Señor nos fortalezca. En el versículo 21, que realmente me fascina, versículo 21, cómo el Señor Jesús es recibido por sus discípulos y los discípulos lo reciben con gusto. Dice en el versículo 21, entonces lo recibieron con gusto en la barca y enseguida la barca estuvo en la orilla donde iban. La barca estuvo en donde, al destino donde ellos se dirigían, hermano. Otro milagro poderoso del Señor, que de manera inmediata Él y sus discípulos estuvieron en la orilla, en el destino. Eso es cuando el Señor viene para salvar tu vida. Por eso Él es el salvador del barco. Él es el salvador, Él quiere ser el salvador del barco. Esto ratifica una vez más el poder de Dios y la deidad de Jesucristo. No había manera de dudar realmente que el Señor estuviera cerca de la orilla. Vuelvo a recordar, valga la redundancia, porque Él estaba aproximadamente a unos 5 kilómetros adentro del agua. Mis amados hermanos, aquí vemos también otro versículo referencia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Mirándolos, Jesús le dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible, solamente necesitamos de algo: creer, tener confianza en Él, mis amados hermanos y amigos. Y ya a manera de conclusión, porque el tiempo avanza, mis amados hermanos, tenemos una fe ejercitada. Para esto vamos a mirar, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo, en segunda de Timoteo 1:5, mis hermanos, ya a manera de conclusión, vemos una fe ejercitada, una fe que hay que irla ejercitando. 1:5. Teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. ¿Qué convicción tenía el apóstol Pablo de Timoteo? Un hombre que había venido ejercitándose, una persona que había venido creciendo en la fe. Por eso hablamos de que la fe, el progreso de la fe no se da de un día para otro, no es algo automático, es algo progresivo, mis amados hermanos. Vemos aquí también ahí mismo, en segunda de Timoteo 3:10, y el apóstol Pablo como exhorta a Timoteo a lo siguiente. Dice: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Una vez más, mire que encontramos al apóstol Pablo motivando y animando a su discípulo Timoteo
a seguir confiando, a seguir dependiendo del Señor, a seguir confiando en Él. Pablo anima a Timoteo a confiar, a no desmayar, a que siga perseverando en la doctrina de los padecimientos por causa de Cristo. De esta es la manera como Dios forma al verdadero cristiano. Y para conclusión, mis amados hermanos, vemos en Primera de Pedro, mis amados hermanos, vamos a mirar Primera de Pedro 1:7, mis amados hermanos, cómo la fe es probada como el oro. Miremos capítulo 1, versículo 7 de Primera de Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mire que para que el poder de Dios se manifieste en tu vida y en la mía, ¿de qué necesitamos? Ejercitarnos en la fe, para que crezcamos en la fe. Si ve que a todos se nos fue dada una medida de fe. Los discípulos, Andrés, mire que Andrés tenía un tipo de fe, Felipe tenía otro tipo de fe, tú y yo tenemos diferentes medidas de fe. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nos ejercitemos hasta que dice ¿qué dice acá en Primera de Pedro 1:7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo. Un día, cuando Cristo venga a la tierra, hallará fe en la tierra, hallará fe en tu vida y en mi vida, mis amados hermanos y amigos. El tiempo se pasa demasiado rápido. Esto era, recordemos, mis amados hermanos, un breve repaso de lo que estudiamos, de lo que vimos el día de hoy, mis amados hermanos, y luego ya estaremos socializando en la reunión por Zoom, mis amados hermanos. Jesús, el Salvador del barco, el progreso de la fe con un personaje como Elías, que tuvo diferentes problemas, estuvo en el desierto, él se recluyó en una cueva, pero el Señor tuvo que muchas veces ir a él para decirle: ¿qué haces ahí, Elías? Es lo que te dice a ti y a mí hoy. ¿Qué haces tú ahí enfocado, encerrado en tus problemas, en las circunstancias? Mire a Dios, mire a Dios. Amén. Y también vemos los milagros en el versículo 19, 20 y 21, los milagros, dos milagros más de Jesús, uno caminando sobre las aguas y dos inmediatamente llegaron al destino donde ellos iban. Esto es, mis hermanos, el día de hoy. Oremos para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos en la reunión de Zoom podamos socializar y mirar los puntos que hemos visto el día de hoy. Padre Santo, doy gracias a ti por tu fidelidad y por tu misericordia, porque aun siendo una persona imperfecta, tú me has usado como tu mensajero para llevar el mensaje expositor de tu palabra. Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de cada corazón que escuche este mensaje. Y también, Señor, mis amados hermanos, que nos vamos a reunir en la reunión de los viernes para que, Señor, podamos enriquecernos con las riquezas profundas, inescrutables de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Nos vemos en la noche. Gracias. Me pasé un poquito, pero ahí voy ya optimizando el tiempo. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones.